por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí frente a mis futuros colegas y pues espero que esta información les sea de mucha ayuda y al mismo tiempo pues aclare bastantes dudas que pudiéramos haber tenido acerca de cuáles son los químicos que pueden afectar nuestros ojos y qué hacer cuando nuestros ojos se encuentran enfrentados a una situación tan penosa como una quemadura química. En efecto, yo soy graduada de la Universidad Católica y para mí no hay nada que me honre más que dirigirme nuevamente hacia mi universidad y hacia mis futuros colegas. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de las quemaduras químicas oculares. Como sabemos, existen bastantes tipos de quemaduras en el ojo. Tenemos las térmicas, las cuales están causadas por vapores que queman directamente la primera capa de la córnea, que es la capa epitelial, causando una queratopatía punteada, intensa y dolorosa. Tenemos la radiativa, la que es con radiación, que por los rayos solares o láseres pueden quemar no solamente la superficie del ojo, sino también la parte interna del ojo, causando secuelas irreparables como escotomas en la retina, en la visión periférica y central. Y Doctora, tenemos disculpe que le interrumpa, no se estaban presentando las diapositivas. la Ajá. diapositiva. Ajá, solo vemos su pantalla, solo vemos la pantalla, la carpeta y las diapositivas, pero por fuera, no como por dentro. Vamos a ver aquí. Ya sale que estoy compartiendo pantalla. Para el uso. A ver, vamos a ver. Compartiendo pantalla y nos vamos para quemaduras químicas. Compartir. ¿Ya la están viendo? Sí, ahí se están viendo, doctora. Ahí. Sí, sí, doctor. Ya. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a hablarle sobre las quemaduras químicas, ¿verdad? Entonces, como introducción, sabemos que las lesiones químicas y térmicas están presentes en nuestras causas dañinas para el ojo entre un 8 y un 18% de todos los traumas oculares que puedan ocurrir. Estas las vamos a encontrar en diversos productos, como son las baterías de los carros, fabricación de colorantes, los tubos de PVC, fertilizantes e incluso en los explosivos. Tenemos bastantes diferencias entre el ácido y el álcali, pero he querido resumirlas en este pequeño cuadro. El ácido lo que hace al tocar el ojo del paciente es precipitar y desnaturalizar las proteínas, es decir, se unen a ellas. Esto hace que se limite la penetración del ácido, pero a su vez potencializa la duración de la exposición. A cambio de los álcali, que al ser básicos uno puede pensar erróneamente que no va a causar mucho daño. Error, es peor que el ácido en algunos aspectos, ya que perfora totalmente el ojo porque su penetración es muy rápida y profunda de la capa lipídica. Saponifica los lípidos de las membranas celulares y justamente esas son las que están formando la parte anterior de nuestro ojo. En la córnea existe un sistema de amortiguación o buffer que habla acerca de la cantidad de ácido o base que puede ser absorbida antes de que ocurran cambios del pH. A los 15 minutos la córnea empieza a neutralizar estos cambios de pH en exposición a los ácidos débiles y se puede normalizar a la hora. Aquí tenemos una fotografía entre lo que ocurre con una quemadura de ácido y de álcali en la fase aguda y en la fase de secuelas en reparadora posterior, ¿verdad? Como podemos ver en el lado izquierdo, en el lado derecho, el pronóstico de un ácido y un álcali es muy distinto. En el ojo derecho vemos cómo queda un haze corneal que poco a poco puede ir aclarando o limitando la visión, quitando visualización de las estructuras internas del ojo, como son la pupila y el iris, mientras que en el álcali ocurre un daño tan severo de las células madre limbares del ojo, que esto hace que permita que lleguen vasos anormales que opaquen definitivamente la córnea. Lamentablemente, cuando una córnea es vascularizada mayor al 50%, es muy probable que no soporte incluso un trasplante de córnea, ya que es una de las principales causas de retraso de un trasplante. Entonces, en cuanto a las quemaduras por ácidos, tenemos que saber que existen ácidos fuertes inorgánicos como ácidos débiles orgánicos. Los ácidos fuertes pueden ser catalogados como el ácido clorhídrico, el nítrico, el sulfídrico, mientras que los ácidos débiles, el ácido acético y el carbónico. Entonces, he hecho este cuadro para que podamos nosotros determinar dónde encontramos este tipo de ácidos y qué efectos causan en nuestros ojos.
El ácido sulfídrico es fuerte, se lo encuentra más que todo en las baterías de carro, fertilizantes, explosivos, refinamiento de petróleo y causa daños por la explosión en sí. El ácido nítrico también es fuerte, también en fertilizantes explosivos, en la producción de nylon y en los propulsores de cohetes. Esto va a causar en la córnea una característica específica de opacidad amarillenta. El ácido crómico también es fuerte, lo encontramos mayormente en los preservantes de madera, esmaltes y cerámicos, y van a causar una coloración café típica de la conjuntiva y una conjuntivitis crónica. El ácido fluorhídrico, a su vez, es débil, lo encontramos en los materiales que utilizamos para quitar el óxido, para grabado en vidrio, y este va a actuar como un álcali, es decir, va a causar una isquemia extensa del segmento anterior y placas de calcio estromales. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los ácidos en el ojo? A las 3 horas de contacto con el ácido va a haber contracción del colágeno del estrógeno, del estroma de la córnea. Va a haber elevación de la presión intraocular, es decir, las prostaglandinas en respuesta a la reacción inflamatoria va a aumentar sus iones de hidrógeno en el humor acuoso y esto va a causar una severa contracción también de la malla trabecular, causando elevación de la presión intraocular. A las 24 horas va a ocurrir una liberación del ácido ascórbico, es decir, de la vitamina C por el estroma, y justamente este era el esencial para la elaboración del colágeno y la reparación de los tejidos. Puede ocurrir una úlcera corneal secundaria, ya que se ha perdido el colágeno principal para formar la epitelización de la córnea, y un edema estromal que ocurrirá entre 24 y 36 horas a causa de la ruptura epitelial. A la primera semana va a haber destrucción de los mucopolisacáridos, disminución de la ruptura de la lágrima y una tinción punteada corneal. Puede haber una curación, pero va a ser lenta, de los efectos epiteliales. Para clasificar una quemadura por ácido y para determinar cuál va a ser el pronóstico, tenemos que primero que todo determinar la extensión del daño epitelial. ¿Hacia dónde entró? ¿Cuánto penetró el estroma de la córnea? Y más que todo, si es que hay isquemia limbar. Como podemos observar en la fotografía de la derecha, vamos a encontrar que la córnea es la parte café en el centro del ojo y el halo blanco que se mira alrededor significa que no hay vascularización limbal. Eso significa isquemia limbal y es un detonante de un pésimo pronóstico, ya que son los principales regeneradores de las células corneales y de la parte del segmento anterior. Entonces, aquí una isquemia corneal tan elevada, lo que va a causar es que se pierda esta córnea, que se vascularice esta córnea y que no haya recuperación del daño por el ácido. Entonces, hay una clasificación que nos va a limitar acerca del pronóstico y de las lesiones que se causan en el ojo, que se van a relacionar con el pronóstico. Tenemos que cuando es un grado leve, en el epitelio va a haber un defecto blanquecino. En el estroma de la córnea, es decir, la parte interna media de la córnea, no va a haber tanto daño, pero la conjuntiva sí va a estar inyectada con eritema, con osificación o inflamada con una gran quémosis. Cuando no hay daño en el limbo, es decir, en la parte de estrecha unión entre la esclera y la córnea, significa que la recuperación va a ser rápida y es muy probable que no ocurran daños en la visión, cicatrizaciones o vasos corneales. A su vez, cuando tenemos un caso ya severo, sí va a estar el epitelio totalmente blanco. El estroma va a estar lastimado de modo moderado a severo y van a haber opacidades que van a oscurecer los detalles de la pupila y del iris. La conjuntiva va a presentar petequias, hemorragias, necrosis y el limbo va a estar afectado menor a 1/3 de su diámetro. Entonces, este limbo, este daño de menor a 1/3 de su diámetro va a ser el causante de que la recuperación del epitelio ocurra no momentáneamente dentro de los primeros 10 días, sino en semanas, meses, incluso puede predisponer a úlceras y perforación. Por supuesto, el daño de la visión va a ser moderado a severo, va a haber cicatriz o haze anterior en la córnea y principalmente va a ser el mayor daño periférico. Cuando son casos mucho más severos, el epitelio va a estar totalmente blanco si es que hay epitelio y ese se va a deshacer de un modo rápido. Va a haber edema estromal marcado y severo, va a haber necrosis ya de la conjuntiva que puede ser incluso muy extensiva
Y por supuesto, más de 1/3 del limbo tiene que estar atacado para que la recuperación de esta córnea, de este ojo, demore meses, demore años. Puede haber lo que llamamos nosotros melting del estroma, es decir, que se diluya el estroma y una posible perforación en los tiempos tardíos. Por supuesto, lo que es la visión, la cicatrización y los vasos van a ser extensos, ¿verdad? Y es tan parecido a un daño por álcali. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, hay varios factores que podemos tomar en cuenta para determinar cuál va a ser el pronóstico, es decir, cuál va a ser el resultado final de este paciente. Cuando no ha habido compromiso del limbo y compromiso de la conjuntiva, el pronóstico, por supuesto, va a ser muy bueno. En el estadio 4, cuando hay mayor a 6 a 9 horas de limbo y el compromiso conjuntival es mayor al 50 y 75%, el resultado puede ser el pronóstico bueno o a reservado. Cuando ya se ha lastimado el limbo mayor a 9 horas, a 12 horas, y ocurre un 75 o un 100% de daño limbar, como vemos aquí en la fotografía de la derecha, lamentablemente el pronóstico va a ser muy malo. Aquí podemos ver una fotografía de un hombre que se quemó con un ácido en toda la cara. Podemos ver cómo está cicatrizando la piel, lastimada la piel. Y aquí podemos ver que ocurre en el párpado inferior del ojo derecho y el izquierdo un estropión cicatrizal. Quiere decir que la piel, los tejidos anteriores del párpado se han contraído de tal modo que han evertido el párpado y esto va a causar por siempre una exposición del ojo hacia el exterior. Recordemos que el ojo es un órgano expuesto, es uno de los únicos órganos expuestos y como tal, como órgano, tiene que vivir en una piscina de agua que está dada gracias a nuestra glándula lagrimal. Cuando tenemos un daño en el párpado evertivo o invertido, esto lo que va a causar es, si es una eversión, una exposición crónica de la córnea, que puede causar una perforación por exposición, y si es una inversión del párpado, puede causar laceración crónica de la córnea, que por supuesto cause también una perforación y un daño de todo el segmento anterior. Entonces podemos ver que hay una ulceración isquémica de la córnea y también de la esclera de ambos ojos. Por supuesto, el pronóstico de este paciente va a ser muy malo. Entonces, ¿qué hacemos cuando hemos tenido contacto con una sustancia que no sabemos si es un álcali, no sabemos si es un ácido? Yo tengo casos bastante repetidos en pacientes que son estilistas, que trabajan haciendo queratinas con formol, pacientes que se presentan, se enfrentan muchísimas veces a temperaturas muy altas, como son las personas cerrajeras o las personas que se lastiman con el calor de pulir un metal, ¿verdad? Entonces, siempre mi recomendación para ustedes, si tuvieran alguien que tenga trabajos de exposición en este grado, siempre, primero que todo, utilizar gafas plásticas que nos aíslen los vapores y los químicos durante el trabajo. Número 2, utilizar siempre lubricantes, mejor si son sin preservantes, dependiendo de la exposición que tengan al tóxico o al vapor, cada 3 horas como mínimo si es que es constante la exposición. Pero ¿qué pasa si nos llega un paciente a ustedes, médicos, que no son oftalmólogos, o a mí, que yo soy oftalmóloga? Lo primero que un paciente tiene que hacer al exponerse con un tóxico, con un químico, es lavarse la cara y los ojos. Lavarse con abundante agua y que ese lavado como mínimo dure 30 minutos. Tratar de vertirse los párpados para quitar todo el álcali, todo el ácido que pudiera estar ahí dentro y de ese modo sacar todo ese contenido que si se queda atrapado en el párpado va a causar lesiones en el mismo lugar donde se encuentra. Entonces, para definir un tratamiento vamos a clasificarlo en inmediato, agudo, intermedio y a largo plazo. Lo principal, después de que el paciente ha hecho su lavado con irrigación continua, abundante de agua, solución salina, suero fisiológico, lactato de Ringer, por lo menos 30 minutos, las literaturas incluso lo utilizan de 2 a 3 horas, hay que evaluar que la integridad del globo ocular esté conservado, ¿verdad? Tenemos que evertir los párpados, verificar los fondos de saco y al momento de lavar el párpado con un hisopo limpio, estéril, tenemos que limpiar los fondos de saco del párpado, como podemos ver en la imagen a la derecha, que con un hisopo están evertiendo el párpado y luego están lavando el ojito con abundante agua.
Luego, cuando esté estabilizado el paciente, se realiza un examen oftalmológico. Se determina la agudeza visual del paciente, la extensión del defecto epitelial, el estado del estroma estromal, y se verifica en lámpara de hendidura si es que existe isquemia limbal. ¿Cómo vamos a definir una isquemia limbal? Si es que vemos un borde alrededor de la córnea blanco. No debería ser blanco. Una esclera blanca es sinónimo de enfermedad. El ojo tiene color, el ojo tiene vida, el ojo tiene vasos, y los vasos nutren al órgano. El buscar siempre un ojo blanco puede causar daños irreversibles en el fondo del ojo, como en el nervio óptico y en la superficie de la córnea. Así que por favor, nunca busquemos un ojo blanco porque eso no es saludable. Es saludable un color rosadito, un color beige del ojito porque tiene vasos. Entonces tenemos que buscar en el segmento anterior que hayan vasos que lleguen al limbo. Eso es salud. Si hay una circunferencia blanca alrededor de una parte o en su totalidad del limbo, eso es pésimo pronóstico para el paciente. Entonces, en la última fotografía del inferior podemos ver que parece un terigión, parece una carnosidad que ha crecido sobre la córnea, pero no. Esto se llama simblefaron y a causa de una gran isquemia comienzan a haber precursores de la neovascularización que hacen que la conjuntiva se engrose y crezca sobre la córnea para tapar el efecto. Eso se llama simblefaron y en algunos casos, en la mayoría en realidad, lo que va a causar es que haya una imposibilidad de realizar ducciones superiores, inferiores y laterales, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al daño del limbo de la córnea, nosotros podemos determinar si lo vamos a manejar con una cirugía, ya sea con un implante de membrana amniótica, con un trasplante de células limbales, que puede ser del ojo contralateral o de un familiar o postmortem de algún paciente. Y finalmente, si no hay nada que podamos hacer para devolver la visión porque se ha dañado más del 70% de ese ojo, optar por una queratoplastía, en caso de que no haya tanta vascularización que dañe el pronóstico de una queratoplastía. ¿Qué es una queratoplastía? Un trasplante de córnea. Un trasplante de córnea que puede ser óptico, con una córnea transparente y saludable, como puede ser tectónico, solamente para no perder la forma y las funciones del ojo, pero la visión no se va a recuperar. Entonces tenemos las quemaduras por álcali. Los álcalis están de las quemaduras en los hombres más frecuentes en un 70%, más que todo en los agricultores por el uso de los fertilizantes. Sus causas más frecuentes son accidentes industriales, accidentes del hogar o de causa desconocida. Yo realicé mi subespecialidad en Guatemala y ahí comen mucha tortilla y parte de la producción de la tortilla es cal. El cal es un álcali y tenía una gran cantidad de niños que estaban sentaditos en el suelo mientras que sus mamás preparaban las tortillas con cal y con maíz, que les brincaba una piedrita de cal y formaban pseudoterigiones, es decir, crecimientos anormales de la conjuntiva sobre la córnea, y en el peor de los casos ya daños severos en la córnea porque sus padres no se daban cuenta qué es lo que pasaba y no podían lavarle el ojo al momento o empezar un tratamiento antiinflamatorio fuerte en ese niño, ¿verdad? Entonces sí existen las quemaduras por álcali y lamentablemente son muy tristes y de muy difícil reparación, ¿verdad? Entonces tenemos los componentes amoníaco, lejía, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, que los usos que tenemos en el amoníaco, por ejemplo, son fertilizantes, se combinan con el agua para formar hidróxido de amonio, los refrigerantes también tienen su amoníaco, los productos de limpieza. A veces uno puede hacer una limpieza de un baño y utilizar un álcali muy potente como es la lejía, y si esa lejía nos llegase a brincar en los ojos, va a penetrar tan rápido como el amoníaco y lamentablemente nos va a licuar el ojo, licuar la córnea y sus estructuras. Entonces, incluso a las personas de limpieza en nuestro hogar, que somos nosotros los que lo realizamos, tener muchísimo cuidado al utilizar productos de limpieza, porque al tocar nuestra mano pueden no causar problemas, pero al tocar un órgano como es nuestro ojo y el órgano más sensible de todos que se encarga de la visión, tenemos que darles a las personas de limpieza el cuidado adecuado para evitar que estas personas pierdan su visión por algo que pudo haber sido prevenido, ¿verdad? Tenemos también la potasa cáustica, que es hidróxido de potasio, que su severidad es similar a la
lejía. Tenemos el hidróxido de magnesio, como es la bengala, que su lesión no solamente va a ser química, sino también térmica. Tendremos el hidróxido de calcio, como es el yeso, que es la causa más común de la lesión química, el mortero, que tiene poca penetración, y el cemento. El cemento causa una toxicidad, pero no solamente por el contacto con el ojo, sino por las partículas que pueden quedar dentro del tarso, que son partículas que se retienen y van causando lesiones localizadas, pero que pueden ser terribles para la córnea. Entonces, si tenemos a un albañil que está trabajando con nosotros y que está utilizando cemento en polvo o está arreglando una pared, no está de más brindarle unas gafas que lo protejan, porque todos esos materiales pueden brincarle al ojo y causarles un severo daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar en el ojo una quemadura con álcali? Pues va a causar una reacción inflamatoria grave en todo el segmento anterior. Va a causar lesiones de las terminaciones nerviosas, y esto va a dañar el epitelio, la conjuntiva, los párpados, va a causar dolor, lagrimeo y un blefarospasmo, que es un cierre del ojo por no mantenerlo abierto. Como sabemos, el álcali va a causar saponificación de los tejidos, es decir, daño de las membranas celulares, que va a causar una muerte celular que va a ser masiva. Va a haber destrucción parcial del colágeno, una hidrólisis. Va a haber un aumento del pH en el humor acuoso, y por supuesto esto va a causar un glaucoma secundario. Primero que todo por las prostaglandinas y los productos inflamatorios que ya se van a estar en estrecho contacto con el segmento anterior y el ángulo de la cámara anterior, donde tenemos la malla trabecular. Esto puede causar formaciones de sinequias anteriores, daños en el cuerpo ciliar que producen los humores acuosos, y de la malla, que es el que drena los humores de dentro del ojo, por una penetración a la esclera. Y en 10 minutos va a haber una elevación de la presión intraocular con liberación de las prostaglandinas. Va a causar daños en el iris, en el cristalino, causando cataratas, y también en el mayor de los casos, en el peor de los casos, tisis bulbi, que es cuando un ojo ya se queda no funcional, pequeñito y totalmente contraído sus estructuras, ¿verdad? También va a causar sin bléfaro la inflamación extensa, como les mencioné, esa migración de la conjuntiva hacia la córnea, que va a limitar movimientos oculares y cierre correcto del ojo, ¿verdad? Entonces lo clasificamos de acuerdo al defecto epitelial, donde vamos a determinar el tamaño, la forma del defecto, y también incluimos aquí los defectos de la conjuntiva perilimbar. Vamos a clasificar también la opacidad del estroma. Sí, la córnea. Cuando hablamos de córnea, recordémonos que la córnea tiene 5 capas. Tenemos la capa del estroma, tenemos la capa del epitelio, la capa de Bowman, el estroma que está en el centro, la de S-metilendotelio. Entonces, cuando hablamos del estroma, hablamos de más del 70% del grosor de la córnea, ¿verdad? Entonces, determinamos si la córnea está clara, si hay turbidez y si esta es leve, si hay una opacidad leve a moderada, si hay una opacidad severa, y si es que hay una opacidad tan severa que no nos permite visualizar las estructuras de dentro del ojo, como son la pupila, como es el iris. Tenemos que evaluar, por supuesto, la isquemia limbal, y esta la vamos a determinar, como ya mencioné previamente, en horas del reloj y en las zonas de la conjuntiva epiescleral donde no va a estar provista de vasos, ¿verdad? Y por supuesto los anexos oculares, como es los párpados, la exposición y el agoftalmo, es decir, que no haya un cierre correcto de los ojos y que esté expuesta la córnea al exterior. Entonces aquí en esta clasificación de quemaduras por álcali vamos a ver que tenemos los casos leves y moderados. Podemos ver en estas fotografías donde se ve una córnea transparente porque la erosión corneal epitelial es leve. Hay un pequeño haze en esta foto de la izquierda que va a ser más que todo superotemporal, y esto va a dar una leve cicatrización y probablemente el paciente pierda líneas de visión, 1 o 2. En el caso moderado podemos ver que hay una isquemia perilímbica, que hay también un haze o opacidad moderada estromal, y la recuperación va a ser lenta del epitelio con cicatrices que van a quedar quitando la visión de modo moderado, ¿verdad? Tenemos aquí el caso moderado a severo, donde va a haber un haze estromal que va a dar un poco de detalle a las estructuras del iris. Podemos ver esa área blanquecina alrededor de la córnea, que es la isquemia perilímbica menor a 1/3, y el pronóstico de este va a depender de la cicatrización. La cicatrización va a ser prolongada y por supuesto va a haber vascularización corneal en el área donde no hay
aporte vascular por la isquemia perilímbica, ¿verdad? En los casos severos, como vemos aquí, ya no se pueden ver los elementos del segmento anterior, los elementos del iris, de la pupila, solamente hay un haze que va a dar poco detalle de la pupila, la córnea va a tener un aspecto marmoleado, y en estos casos hay una isquemia menor a 2 tercios. ¿Perdón, me hablaron? Muy bien. Un imprevisto fue. Ok, muy bien. Y vamos a tener la isquemia muy severa que va a ser causante de un daño muy severo del segmento anterior del ojo. En estos casos, pues la quemadura ha afectado al limbo y causado una isquemia mayor a 2 tercios. Definitivamente no se va a evaluar la pupila por un gran haze estromal, una córnea por supuesto marmoleada, y el pronóstico no va a ser bueno en los casos moderados, severos y muy severos, ya que la cicatrización prolongada no va a permitir que se aclare esa córnea y puede haber incluso melting, ulceración y perforación. Tenemos aquí fotografías de pacientes que han sido quemados con álcali. Podemos ver la gran inyección conjuntival y la isquemia. Vean ese halo blanco alrededor de la córnea que está entre la conjuntiva y la córnea. Eso se llama isquemia limbal y escleral. Entonces va a estar marcada alrededor de una córnea edematosa. En la otra imagen de la mitad tenemos un defecto epitelial, que este defecto epitelial se ha causado por la isquemia, es decir, el limbo son células madres encargadas de la regeneración de lo que son las células principales superficiales de la córnea, que es el epitelio. Si no hay limbo, no hay epitelio. Habrán daños crónicos eruptivos en la córnea que no se puedan sellar porque no hay quien estimule la producción del epitelio, ¿verdad? Y en la imagen de la derecha podemos ver el estado a largo plazo de una quemadura por álcali. La córnea se ha conjuntivalizado en su totalidad. Está cicatrizada, esa vascularización extensiva da un mal pronóstico para un trasplante de córnea, porque si hay vascularización que toque el botón, es decir, el limbo, no va a ser nunca un trasplante de córnea claro, siempre se va a opacificar. Entonces, estos son los daños que causan las quemaduras por álcali y que pueden ser evitados si tenemos un buen control acerca de las personas que tenemos contacto con estos químicos, ¿verdad? Entonces, asimismo, como en el ácido, el tratamiento es inmediato, irrigación copiosa del líquido que tengamos, ya sea agua, solución salina, lactato de Ringer. Lavar con abundante agua y lo más rápido posible, incluso antes de llegar al oftalmólogo. No esperen a la cita con el oftalmólogo o venir a una emergencia. Si algo cayó en el ojo, laven profusamente. Hasta que le contestemos el teléfono y hasta que lo recibamos, sigan lavando ese ojito. Nunca utilizar una base para neutralizar un ácido o un ácido para neutralizar una base. Jamás. Eso puede causar daños añadidos a la córnea y daños severos que pueden evitarse. Las soluciones isotónicas podemos utilizar lactato de Ringer, solución salina, y estas van a inducir menos edema estromal porque no tienen capacidad buffer. Entonces, al trasladarlo a la emergencia, el oftalmólogo o el médico general que atienda esta quemadura tiene que revisar los fórnices. ¿Cuáles son los fórnices? Los fondos de saco de la conjuntiva. Es decir, vamos a evertir doblemente los párpados, vamos a pasar un hisopo húmedo para quitar lo que quede de cemento, lo que quede de cal, lo que quede de lejía que esté atrapado ahí dentro, y a lavar profusamente con abundante agua. Nosotros los oftalmólogos utilizamos una gotita de puencaína, de anestésico local, para que no sea tan traumático para el paciente. Entonces, vertimos en los párpados y irrigamos. Acostamos al paciente en una camilla o en el mismo asiento donde está, colocamos su cara vertida hacia un lado y colocamos un balde de tacho de basura o de lo que tengamos cerca para que ahí se rieguen todas las sustancias químicas que van a salir del ojito, ¿verdad? Tenemos que revisar el pH de la lágrima de 5 a 10 minutos luego de la irrigación, y después de irrigar tenemos que hacer una evaluación oftalmológica. Entonces imagínense, no es que llegue el paciente y lo sentamos a la lámpara de hendidura. Nos dice la persona de afuera que es una quemadura con álcali térmica o con ácido, y nuestra obligación es lavar ese ojo. Lavar ese ojo. Luego viene el examen oftalmológico, la evaluación de lámpara de hendidura, y luego de eso nosotros evaluamos si ha habido involucro epitelial, limbal, estromal. Por supuesto, hay que tomar la presión intraocular.
Y pues el estroma puede retardarse de 24 a 48 horas en hincharse incluso, en edematizarse, o sea, no es al momento. Depende mucho de la evaluación del limbo, depende mucho de la extensión del daño limbal, de cómo va a responder ese ojo. Puede ser al principio que nos llegue un ojo totalmente transparente con una isquemia limbal del 70%, y digamos, bueno, el doctor, ¿y por qué después del mes se le conjuntivalizó toda la córnea? Porque no es lo mismo un paciente que llega al momento de la emergencia a un paciente pues ya que el ojo ha respondido a la falta de irrigación, a la falla de la epitelización y al edema estromal y a la hipertensión ocular que se ha causado después, ¿verdad? Entonces hay que saber pues, que eso tiene fases, que lo principal es tratar la emergencia al momento para evitar pues, complicaciones que comúnmente se dan en etapas severas y posteriores, ¿verdad? Entonces, subagudo, pues siempre hay que cubrir al paciente con un antibiótico de amplio espectro, como es la ciprofloxacina, como es la moxifloxacina, siempre preguntándole al paciente si es que es alérgico o no. Tenemos que utilizar cicloplégicos, una gotita que dilate la pupila para aliviar el dolor del paciente. Tenemos que utilizar esteroides tópicos. Esto va a ser los primeros 7 a 10 días, ya que ahí es cuando ocurre la inflamación severa y el aumento de la presión intraocular por contracción de la malla trabecular o por las prostaglandinas o el aumento de la secreción de los humores acuosos, ¿verdad? Entonces, en caso de que tengamos una presión intraocular elevada, tenemos que empezar pues con tratamientos beta-bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, que pueden utilizarse solos o combinados dependiendo de la presión intraocular que esté elevada, y tenemos que utilizar algún tratamiento para el dolor. Yo prefiero que los AINES sean orales más que tópicos, porque los AINES tópicos, como el nepafenaco, como el bromfenaco, son muy buenos para quitar la inflamación. Sin embargo, atrasan bastante la epitelización y eso puede causar un melting de la córnea, ¿verdad? Hay que dar lubricante, de preferencia sin preservante y mejor en gel, ya que la mayoría de estos pacientes tienen daños en los párpados evertivos que causan una exposición de la córnea 24/7. Entonces un lubricante, si es en gel, mejor para que tenga ese ojito en una piscina todo el tiempo. Como se pierde vitamina C en las quemaduras, necesitamos darle al paciente vitamina C para que el paciente comience a regenerar 1 gramo diario suficiente los tejidos epiteliales. Entonces, otras opciones que también podemos hacer ya los especialistas son paracentesis periódicas, tarsorrafias parciales, trasplantes de membrana amniótica, las lesiones agudas o crónicas. En la imagen que tenemos aquí a la par tenemos un paciente pues, que estamos preparándolo para un trasplante de membrana amniótica, porque la membrana amniótica tiene bastantes beneficios sobre la córnea. La membrana amniótica, como lo dice su nombre, nosotros lo adquirimos del amnios, de una placenta de una madre que ha dado a luz. Sacamos las capas de ese amnios y colocamos una capita, 2 o 3 capitas sobre el strop, sobre la córnea, y este va a tener propiedades muy importantes, como son, primero que todo, evitan la vascularización. Segundo, aportan células madres. Y tercero, ayudan a regenerar el tejido. Entonces, es una excelente opción para este tipo de casos. Entonces, a largo plazo, nuestro objetivo es maximizar la función y restaurar la visión. Vamos a tener que darle al paciente rehabilitación visual por 1 o 2 años. ¿De qué se trata la rehabilitación visual? Ya cuando nosotros hemos corregido el defecto epitelial persistente con trasplante de membrana amniótica o con trasplante de células limbares, ya puede ser del ojo contralateral o de algún familiar, podemos regenerar y podemos devolver algo de transparencia de esa córnea. Y esto va a causar que el paciente pueda volver a mirar, pero ya no el 20/20 que miraba antes del accidente, sino tal vez un 20/60 o un 20/80. Y la rehabilitación visual se trata de colocar lentes de contacto rígidos que aplanen esa córnea y que permitan un mejor paso de la luz y de la visión. Antes de considerar un trasplante de córnea, tenemos que corregir de afuera hacia adentro. Quiere decir, anormalidades en los párpados, glaucoma secundario, todo lo que esté afectando que pueda causar un rechazo de un trasplante corneal. Por ejemplo, podemos ver a este paciente en la fotografía de la derecha que tiene una tarsorrafia. ¿Qué significa tarsorrafia? Significa que hemos suturado el párpado inferior, el párpado superior a través de
de lo que son los cantos externos y hemos venido suturando hasta que el paciente, cuando esté dormido o inconsciente, ya que no puede parpadear por un ectropio cicatrizal, su fenómeno de Bell puede hacer que el ojito suba y se cubra la córnea, la mayor parte de su tejido, ¿verdad? Entonces, en situaciones especiales, si es menor una perforación a 2 milímetros, podemos utilizar cianocrilato, pero yo soy más partidaria de los parches y colgajos. Es decir, de colocar un parche escleral o un parche autólogo del otro ojo, ¿verdad? Sobre la perforación en la córnea que puede haber y un colgajo propio de la conjuntiva del paciente para que aporte vasos sanguíneos hacia ese parche y evitar así que se mantenga abierto el globo ocular. En el último de los casos, cuando ya no hay posibilidad de hacer un trasplante de la córnea, porque habría mucha falla en el trasplante de córnea, rechazo a causa de la vascularización externa, se puede optar por una queratoprótesis, ¿verdad? Entonces aquí, este es un caso clínico que me pareció bastante interesante, lo encontré en la página del Bascom Palmer, en el cual ellos tuvieron una paciente de 32 años que llegó con una quemadura por álcali de batería, ¿verdad? Entonces, miren cómo llegó la paciente. Si ustedes revisan este ojo, ustedes dicen, ah, el ojito está blanco, está sano. Error. No, hay una gran isquemia limbal, más que todo en el ojo izquierdo, que es casi el 100%, si es que no es el 100%. Un Heinz estromal severo en los dos ojitos. Entonces la paciente presentaba visión de 2400 en el ojo derecho y ya en el ojo izquierdo movimiento de manos. Esa paciente llega con presión de 19 y 18 milímetros de mercurio, es decir, ya estaba más cerca de lo alto que de lo normal respectivamente. Y pues en la lámpara hendidura ellos encuentran un edema con eritema en ambos ojos, isquemia limbal de 9 horas en el ojo derecho y de 12 en el ojo izquierdo, quiere decir total en el ojo izquierdo, una quemosis conjuntival en un 70 a un 100%, una córnea opaca difusa y la tinción fluoresceínica total porque no había epitelio. La cámara anterior se observaba con dificultad ya que el edema estromal no permitía mirar esos elementos de la cámara anterior. Y por supuesto el polo posterior difícil de valorar si es que no hay medios claros, ¿verdad? Entonces, en el ojo derecho una clasificación grado 4 y en el ojo izquierdo una clasificación muy severa, grado 6. ¿Qué pasó con este paciente a los 3 meses de que se haya tratado al paciente? ¿Cómo lo trataron al paciente? El paciente lo trataron primero que todo con lubricantes copiosos, le habían hecho previamente un lavado de binocular con solución salina de 3 horas para quitar todo el álcali que podría estar ahí. Comenzaron desde el primer día a utilizar esteroides tópicos cada hora, luego 3 horas, luego 6 horas, y a pesar de todo lo que se intentó, el paciente hizo una vascularización corneal 360 de ambos ojos, porque el daño extensivo de las células limbares madre fue tanto que no permitió que se regenere el epitelio, pero sí permitió que pasen los vasos sanguíneos que con la intención de salvar el globo, migraron hacia la córnea y la dematizaron, ¿verdad? Le causaron su vascularización y lo pacificaron. Entonces, a este paciente pues se le realizó un trasplante de células limbares, el cual se lo colocó sobre una membrana amniótica. Y lo más interesante de este caso fue que quien donó las células limbares fue su madre. Era una chica de 32 años la paciente y su madre donó células limbares, las cuales se colocaron sobre la membrana amniótica y se pegaron con pegamento tisular. Entonces, esto causó que la paciente tenga una regeneración adecuada de su córnea y que la paciente pueda tener visiones funcionales siempre y cuando utilizando un lente de contacto rígido de 20-40 en el ojo derecho y de 20-60 en el ojo izquierdo, ¿verdad? Entonces, siempre hay algo que podemos hacer, pero tenemos que evitar las complicaciones. ¿Cómo evitamos las complicaciones? Actuando a tiempo. Quemadura, lavado. Quemadura, esteroides. Quemadura, llevarlo al oftalmólogo. Y bueno, espero que les haya servido esta presentación. Espero que les haya gustado. Y estoy a las órdenes para lo que puedan necesitar. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su magnífica intervención. No sé si es posible que poder responder algunas preguntas
Claro que sí. tenemos? Ya. Ok, la primera pregunta dice, ¿hasta cuándo máximo recomienda que se pueda colocar la membrana amniótica para un buen pronóstico? La membrana amniótica se le coloca con la indicación de que cuando haya defecto limbal, no haya daño severo de la córnea. Como podemos ver en el caso que presenté, le colocaron la membrana amniótica mucho después, 2 o 3 meses después de la lesión. Lo ideal es al momento. Listo. La siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la clasificación de la quemadura de acuerdo a los grados para las medidas terapéuticas y pronóstico de la visión del paciente? Muy bien. Las medidas terapéuticas van a ser iguales en todos los casos. Por más mínima que haya sido la exposición, hay que lavar el ojo profusamente. Ahora, tenemos también manejos que se dan de acuerdo a los efectos que ha causado una quemadura por ácido o por álcali. Entonces, si es un paciente de clasificación leve, donde no hay un GIS estromal, donde no hay daños corneales persistentes, se maneja igual desde el primer momento de la quemadura, con lubricantes oral, con lubricantes cada hora, sin preservantes, con esteroides cada 4 horas, y luego va bajándose la dosis del esteroide hasta que resuelva el cuadro. Cuando son casos moderados, igual, lavado profuso, esteroides cada hora, cicloplégicos y lubricantes sin preservantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este paciente comienza a tener ectropión cicatrizal o un daño tan severo que ya está vascularizando la córnea, es un paciente que de acuerdo a sus horas de reloj de isquemia limbar y dependiendo de la gran cantidad de vascularización que pudiera hacer, puede ser candidato para un trasplante de córnea, ¿verdad? Entonces, el manejo dependerá de su severidad, pero básicamente a todos los pacientes que se exponen a quemaduras térmicas, químicas, siempre lavado copioso, antiinflamatorios esteroideos y lubricantes. Caso contrario es cuando viene un paciente perforado. Si es un paciente que viene perforado por un daño severo con un álcali, pues el paciente tiene que ser colocado pues un parche más colgado si es que es pequeña la lesión, ¿verdad? Porque puede autoviscerarse un ojo si viene ya perforado y pueden ser pues daños que no podamos manejar posteriormente. Otra pregunta. ¿Recomienda el uso de ciclosporina y tacrolimus para frenar la vascularización? Por supuesto, los inmunomoduladores son un excelente elemento. Incluso la última paciente, después de que se realizó el trasplante de membrana amniótica y el trasplante de células limbares, ella tiene que mantenerse con ciclosporina y otra tacrolimus durante 6 meses mínimo para evitar que haya un rechazo a ese trasplante. Entonces sí, se tienen que utilizar agentes esteroideos y también inmunomoduladores a largo plazo. Eso es cierto. Interesante saber. La siguiente pregunta. Una vez que se atiende al paciente con el tratamiento en fase aguda, ¿cuánto tiempo dejaría pasar para recomendar el trasplante de córnea si hubiera la necesidad? Cuando ya empiecen a haber signos de opacidad corneal severa. Opacidad corneal severa y que no haya vascularización del 100% de la córnea, ¿verdad? Y cuando esté en el caso, cuando el cuadro ya esté estable y ya sea crónico. ¿Cuál es el comportamiento que se debe de realizar después de una exposición a una... Aunque, bueno, esa pregunta ya había dicho que del, el lavado del ojo antes o hasta que se pueda comunicar con el oftalmólogo o el doctor, ¿verdad? ¿Estoy bien? Exactamente. De ahí, otra pregunta es que si usted, cuando se realizan las tareas domésticas donde está en la exposición, por ejemplo, la lejía u otros ácidos, el, el olor o esto que emiten también podría dañar alguna estructura del ojo y si recomendaría como que el uso de gafas para evitar esto si existe algún daño. Sí, hay que utilizar gafas y en el caso de que tengamos contacto con amoníacos, también utilizar mascarillas, porque esos son
tóxicos que pueden causar no solamente problemas locales, como son en los ojos, sino problemas que pueden ser procancerígenos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la exposición de estas sustancias, tanto en los ojos como en las diferentes mucosas, como son las nasales y de garganta también. Listo, doctora. Esas fueron todas las preguntas. Queremos nuevamente agradecer por su magnífica charla. Todos estamos muy felices y agradecidos. A continuación se va a realizar el sorteo que habíamos mencionado y ya vamos a indicar, o sea, lo vamos a poner en la pantalla para que todos puedan ver. No sé si quisiera decir algo antes de eso. No, agradecerles totalmente a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido bastante esta información que les compartí. Realmente cuando uno es médico y cuando ya en el próximo año o en 2 años ustedes van a estar expuestos en emergencias de los grandes hospitales de aquí del país, donde van a contar pues con residentes y con médicos tratantes que les van a compartir sus conocimientos y les van a compartir sus experiencias, pero van a haber momentos en que ustedes estén en la emergencia y que justo estén los tratantes operando y los residentes haciendo procedimientos interesantes o importantes y les va a llegar un paciente con un cuerpo extraño corneal, con una quemadura térmica, química. Entonces, yo espero que con esto, pues que hemos evaluado el día de hoy, ustedes se recuerden siempre de que cuando algo está dentro del ojito hay que lavar. Y que lo primero que hagan, así como en Grey's Anatomy, que se ponen todos como hormiguita para trabajar, así mismo ustedes ven un paciente que viene tapándose el ojo y que no puede explicar lo que pasó, ustedes en ese momento lo acuestan, así sea el paciente en el lavamanos y le echan agua hasta que le traigan la solución salina, el lactato de Ringer, lo que puedan encontrar, ¿verdad? Y siempre diferir al paciente al especialista, siempre. Aunque el especialista no esté en su hospital en ese momento, diferirlo a un especialista que pueda solucionar daños irreparables del ojito, ¿verdad? Entonces, siempre recuérdense de la promesa que ustedes hacen al momento de entrar a medicina, en la que van a hacer a graduarse, primum non nocere, primero no hacer daño, ¿de acuerdo? Muchas gracias, nada más. Muy bien. ¿Ustedes van a compartir algo? Sí, doctora, es que vamos a realizar un sorteo para los compañeros que han asistido aquí a la charla. Entonces, déjenme compartirles la pantalla nomás. Ya, ahí está. Aquí se encuentran todos los que han asistido tanto a la charla del día de ayer como a la charla del día de hoy. Se va a sortear es 4 perfiles de Disney Plus. Entonces serían 4 premios. Los que asistieron a la charla del día de ayer y los que asistieron a la charla del día de hoy tienen obviamente más probabilidades de poder ganar. Entonces, ahí está. Uy, no sé qué sucedió. Ah, ok, un ratito.
también antes de realizar el sorteo, que no se vayan para poder hacer un capture con todos. Bueno, tenemos a la primera ganadora, que es Jessica Ayauca. Ya, ahora escoger el segundo nombre es Lesla Shirazifar Ojeda. El tercer ganador, ¿eh? Ahora vamos por el tercer ganador. Bueno, salió Jessica Yago otra vez. No cuenta. Ya otra vez voy a realizar ahí. Ya, la tercera ganadora sería Doménica Calle. Y la última persona ganadora sería Adriana Ocampo. Nosotros estaremos en contacto con ellos para poderles dar más información acerca del premio. Ahorita sí es posible que todos prendan su cámara para poder realizar